Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Muy buenas tardes, gloria al Señor, bendiciones, shalom. Sean bienvenidos a todos los que están ahí conectados en la 102.7 Atlántida FM. Gloria al Señor, quien te habla, Valeria Berberge, esposa del pastor Agustín Berberge de la congregación Zarza Ardiente, Casa de Israel. Aquí estamos en Arnaldo Roja, ex Tucumán 745, los días martes y jueves 19:30 y los días sábados a las 16 horas. Gloria al Señor, aquí en Paso de los Libres Corrientes, Argentina. Ustedes saben que yo enseño desde el contexto cultural hebreo, ¿verdad? Y desde el contexto de la iglesia primitiva y la Torá. Porque el Señor dijo en su palabra que Él no ha venido a abolir la Torá ni los profetas. Esto es muy interesante que podamos leer y evaluar en este tiempo. El Señor me hablaba sobre esto, sí, guarden la Torá, guardemos la Torá. Realmente es tiempo de volver, como dice Jeremías, a la senda antigua, ¿verdad? El Señor dijo, yo no he venido, ¿sí? No penséis, no, en otras palabras, no se te ocurra, que no se te pase por la cabeza pensar que yo he venido, dice la palabra, a abolir la Torá ni la profeta. No, yo he venido a cumplir, dice. ¿En qué sentido acá? A cumplir, sí, a darle un cumplimiento, un fin, en hebreo, en griego, pero un fin de finalidad, con propósito, perdón, no un fin que se termina, ¿sí? Esto es interesante. Entonces, justamente dice en el versículo 18:5 de Mateos, 5:18, dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. Y es muy interesante que en este tiempo nosotros meditemos sobre esto, ¿sí? Porque en este mismo fragmento de la palabra, en el versículo 19 del capítulo 5 de Mateo, sigue, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, ¿qué mandamiento? Los mandamientos de la Torá, el Shabbat, que no es un mandamiento pequeño, ¿de cierto? De hecho, mejor dicho, no es un mandamiento pequeño, es un mandamiento grande y es un mandamiento importante, ¿sí? Porque es el mandamiento que estuvo en la creación cuando el Padre hizo todas las cosas, descansó, santificó y bendijo. Dice, cualquiera dice que quebrante estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Entonces yo siempre hago hincapié en esto porque es muy interesante poder comprender, ¿sí? Que el que no enseña y no vive la Torá no es que está destituido de la gloria de Dios. Yo no creo eso, por la palabra no creo eso. Creo que sí somos salvos y que todo aquel que cree y que clama el nombre del Señor será salvo, ¿sí? Porque somos salvos por fe y por gracia. Eso es una realidad, ¿sí? Pero también dice la palabra que seremos llamados o serán llamados pequeños aquellos que quebranten y que así lo enseñan, ¿sí? Mas cualquiera que haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces yo siempre me gusta esta parte, sí, de la palabra del Señor, poder comprender desde este punto que es muy interesante porque ¿cuáles son los pequeños y cuáles son los grandes? Todo el contexto de las escrituras, desde Génesis a Apocalipsis, habla de una boda, ¿sí? Cuando Adán y Eva pecaron, fuimos, sí, todo lo demás después de ellos, destituidos de la gloria de Dios, pero por Yahshua HaMashiach fuimos injertados nuevamente todo aquello y somos y serán injertados todos aquellos que creen en el nombre del Señor, ¿sí? Y Él ha llamado a Israel para hacer un pacto y casarse, ¿sí? Con el pueblo de Israel, pero Israel pecó, ¿sí? Entonces le dio carta de divorcio, ¿sí? Al reino del norte, ¿sí? A Israel. Y viene Yahshua a restaurar ese reino para unir los dos reinos, como dice Ezequiel, sí, que las dos varas serán un solo palo en sus manos. ¿Cuáles son las dos varas? La casa de Israel y la casa de Judá, ¿sí? Entonces el Señor hará un solo palo en sus manos, ¿sí? Por medio de la restauración del reino de Israel. Y en Apocalipsis, bueno, ya lo que hablamos, el capítulo 1, podemos ver que hablaba de la novia. Ahora en el capítulo 2 estamos hablando del novio, ¿sí? Y podemos ver que el fin de todas las cosas de lo que vivimos,
¿sí? En la tierra enseñamos y estudiamos, es la boda del Cordero, la boda del Cordero. Eso es lo que todos anhelamos, creo yo, los que estamos en el Señor, las gran bodas del Cordero. Muy bien. Ahora, entendiendo esto, que en una boda hay una novia y en una boda también están los invitados y mucho más son los invitados que la novia, porque la novia es una, los invitados son, pueden ser miles y miles de personas o varias. Entonces, ¿quiénes serán los llamados pequeños y quiénes serán los llamados grandes en el reino de los cielos? Esto es importante poder meditar, ¿sí? Porque en una boda, ¿quiénes son los que son honrados? Los novios. El novio y la novia, ¿sí? Yahshua y su novia. ¿Y quiénes son los que honran a eso? Los invitados, ¿sí? Los que van a la fiesta van a honrar a esos novios. Entonces, ¿en qué lugar querés estar? ¿En el lugar de recibir la honra o en el lugar de honrar, de ser invitado, ¿sí? Entonces, es muy importante evaluar esto y poder entender, ¿sí? Que fuimos llamados no a ser invitados. No obstante, muchos serán invitados. ¿Por qué? Porque dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, los mandamientos de la Torá, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, ¿sí? Entonces, muchos son llamados, pocos los escogidos. Aquí no se está refiriendo a que muchos se perderán. No, se está refiriendo a que muchos son llamados, ¿sí? Llamados a ser la novia, pero pocos son los escogidos, pocos son los que son las novias. ¿Por qué? Porque pocos son los que guardan la Torá y los que van a guardar y los que van a aceptar la Torá, ¿sí? A causa de la doctrina de las congregaciones, la doctrina del ser humano que no quiere la verdad de Dios y el antisemitismo también, por supuesto, que existe. Entonces, muchos serán llamados, pocos escogidos, pocos son la novia. Entonces, ¿tú en qué lugar quieres estar? ¿Quieres ser la novia o quieres ser el invitado? Bien. Entonces, en el capítulo 2, ¿sí? 12 dice así, vamos a leer el capítulo o la fracción de la palabra que vamos a meditar esta tarde, ¿sí? En este programa, que justamente es la iglesia de Pérgamo. Y dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, dice el Señor. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Muy bien, gloria al Señor. Esta iglesia podemos ver, sí, llamada Pérgamo, que significa justamente matrimonio mezclado, ¿sí? Esta iglesia de Pérgamo estaba justamente en esta ciudad, ¿verdad? Era una ciudad, Pérgamo era una ciudad muy próspera, ¿sí? La cual esta ciudad se encontraba, ¿sí? En la cima de una montaña y era una ciudad llena de adoración pagana. Esto es muy importante porque las escrituras nos enseñan, y ahora vamos a leer en Deuteronomio 12:2-3, ya lo vamos a leer, lo que el Padre dice a su pueblo cuando ellos entran en la iglesia, en la tierra prometida, perdón. El altar más importante estaba dedicado a Zeus y el fuego, se mantenía siempre encendido, ¿sí? En ese altar pagano. Y es muy interesante, ¿sí? Porque el diablo siempre está buscando lugares altos para ser adorado, ¿sí? Y una de las instrucciones, como te decía, justamente del Padre era esta, que los hijos de Israel destruyeran, ¿sí? Todo altar pagano cuando entraban a la tierra prometida. Muy bien.
Ahora tú me dirás, bueno, nosotros ¿qué altar vamos a destruir cuando entramos a la tierra prometida? ¿Cuál es nuestra tierra prometida? Hoy es el Señor, ¿verdad? ¿Verdad? Entrar y vivir en el Señor, pero también tenemos una tierra prometida que es la Jerusalén celestial, donde vamos a estar cuando ella descienda, sí, a la Jerusalén terrenal, porque esto es una realidad, la palabra nos enseña. Entonces, en Deuteronomio 12, 12, Deuteronomio 12, 2, 3, del 2 al 3 dice así: destruirás enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribarás sus altares y quebrarás sus estatuas y sus imágenes de acera consumirás con fuego, dice, y destruirás las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Muy bien, esto fue dicho a Israel porque ellos estaban entrando en una tierra donde eran totalmente paganos, adoraban a los dioses, ¿sí? Astarot, Moloch, que era un dios donde... Entonces podemos ver que ellos justamente entraban en una tierra donde adoraban a dioses paganos como Astoret, como Moloch, como Zeus, todos estos dioses, ¿verdad? Y el dios de Moloch, ¿sí? Era un dios que pedía, ¿sí?, que sacrificaran a sus hijos haciéndole pasar por el fuego. Y es una costumbre que hoy, e inclusive en algunos lugares todavía se usa. Estuve viendo en este tiempo en las redes que se usa en algunos lugares, inclusive aquí en Argentina, que pasen por el fuego, ¿sí?, los niños o las personas caminando, ¿sí? Si bien no sacrificaban matándolos en este ritual, pero tenían que caminar por el fuego. No obstante, también mataban a los niños, ¿verdad?, para sacrificar a los ídolos. Y el Señor le dice: destruyan todos esos altares porque serán contaminados. Entonces, aquí podemos ver que el Señor le está mandando a su pueblo a destruir. ¿Y hoy qué manda el Señor a su pueblo en este tiempo? ¿Sí? Su pueblo, que somos injertados en el olivo verde. ¿Qué manda hacer el Señor? Justamente a salir de Babilonia, ¿sí?, a salir de la idolatría, ¿sí? Siempre que hay idolatría va a haber sacrificios, ¿sí? No obstante, bueno, tú dirás, bueno, sí, pero yo no sacrifico nada, no estoy en el Señor de repente y no sacrifico nada. Sí, bueno, pero estás sacrificando tu vida, ¿sí?, tu eternidad, porque tenemos que entender cuál será nuestra eternidad, ¿sí? O sea, luego, después de la muerte, ¿qué sucederá? Porque nosotros los seres humanos acostumbramos a vivir, ¿sí? O la mayoría vivimos. Yo cuando no estaba en el Señor, por ejemplo, vivía y nunca paré a pensar qué va a pasar después de la muerte. Nunca me paré a pensar. Pero hoy puedo pensar porque sé de las Escrituras que el Padre, por medio de las Escrituras, nos promete un cielo eterno, o también habla del fuego eterno. Entonces, debemos pensar esto porque no tenemos la vida comprada y realmente el Señor vino, sí, murió, resucitó para darnos vida eterna y vida nueva con Él. En este lugar, sí, de Pérgamo, donde también se adoraba al ídolo de la medicina, también encontramos en este lugar, sí, era un lugar de adoración, ídolos paganos. Y justamente dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Aquí está hablando, sí, del que estaba dirigiendo a la congregación. No obstante, muchas veces cuando dice el ángel, también se refiere, por supuesto, a los ángeles de Dios, ¿verdad? Pero en este caso se refiere al líder de la congregación, ¿verdad? Al mensajero, porque el ángel es un mensajero, ¿sí? El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Muy bien, entonces podemos ver que ya estuvimos estudiando en otra ocasión el tema de la espada aguda, ¿verdad? Sabemos quién es la espada aguda justamente por la palabra, y vamos a leer ahí en Efesios, vamos a leer que nos habla de la espada aguda, ¿sí? 6:17 dice así: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿sí? El yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, ¿sí?, que es la palabra del Señor. Muy bien, entonces, pero en San Juan
En San Juan 1, gloria al Señor, vamos a ver, porque en San Juan 1 nos dice quién es la palabra del Señor. Entonces vamos a saber quién es la espada. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios, ¿sí? Con Adonai. Y el verbo o la palabra era Adonai, ¿sí? Este era en el principio con Adonai, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él era la luz de los hombres. Entonces, ¿quién es la luz? La luz es la palabra, ¿sí? Pero Yeshua también dice, yo soy la luz del mundo. Entonces, Yeshua es la palabra, ¿sí? Y él es la espada. Gloria al Señor. Entonces, ¿quién dice la palabra del Señor que está hablando aquí? Justamente el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. En Isaías, vamos a leer Isaías, gloria al Señor. Isaías 11, a ver, por aquí lo tengo. Isaías 11, 4 dice así. Sino que juzgará con justicia. ¿Cómo juzgará con justicia? ¿Cuál es la justicia? Deuteronomio 6:25. Y tendréis justicia cuando cumpla todos los mandamientos, preceptos y ordenanzas del Señor. Entonces, ¿cuál es la justicia? La Torah. ¿Cómo va a juzgar el Señor con la Torah? Entonces, por eso ya veíamos justamente en programas anteriores cómo seremos juzgados, porque nosotros vamos a ser juzgados con un libro. ¿Y con qué libro seremos juzgados? Con la Torah. Entonces dice, sino que juzgará con justicia, juzgará con la Torah a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío, ¿sí? Todo el tiempo. La espada justamente es la palabra de Dios y esa espada es la palabra que sale de la boca de Dios, ¿sí? La que corta y destruye la maldad. Entonces, con la vara de su boca, ¿sí? La espada va a herir a los que no viven en justicia. En Hebreos 4:12, vamos a leer lo que dice Hebreos 4:12. Gloria al Señor. Podemos ver que ahí también nos habla, ¿verdad? Hebreos 4:12 dice así. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Por eso Apocalipsis nos viene diciendo que el que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Y cuál es ese? Yeshua, que es la palabra. Entonces dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es que cuando nosotros enseñamos la palabra o escuchamos, por ejemplo, estando en rebeldía o de repente no estamos de acuerdo con algunas cosas, nos ponemos furiosos, ¿sí? O el ser humano se pone furioso porque la palabra lo descubrió. No es que la persona sepa lo que el otro está pasando, sino que la palabra descubre las intenciones y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra del Señor. Entonces, bueno, a mí, por ejemplo, yo creo que a usted también le ha pasado allá en sus comienzos, ¿verdad? Porque cuando nosotros venimos al Señor, venimos con un montón de situaciones, no obstante, estamos todo el tiempo y el transcurso de nuestro caminar con el Señor hasta que venga por nosotros, estamos siendo edificados por su palabra. Entonces, a mí me pasaba al principio, por ejemplo, que algunas cosas me molestaban, pero me molestaban mal. ¿Por qué? Yo no entendía, claro. Eran cosas que estaban mal en mi vida y la palabra venía a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hoy en día, cuando escucho la palabra, sí, enseñada, predicada por alguien más, aunque toca mi ser más profundo, y si estoy mal, lo recibo con mansedumbre. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu de Dios que está en su Hijo, ¿verdad? En nosotros, nos da el espíritu de mansedumbre para recibir la palabra de corrección. Entonces, esto es muy interesante porque la espada aguda es la que corta, ¿sí? La de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Oiga, ¿hasta dónde llega la palabra del Señor? ¿Sabe qué es los tuétanos, sí?
hasta pasar, ¿sí?, los huesos y llegar al corazón de los huesos, los tuétanos. Qué tremendo. Entonces, justamente podemos ver en Mateos, ¿sí? Mateos 22. Vamos a Mateos 22 para seguir hablando sobre este tema. Dice así, Mateos 22, 1 al 14 dice así. Respondió Yeshua, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a todos a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volviendo a enviar, dice otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos. Y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomándose a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a los que hallaron juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas, dice, de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entrasteis sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y de manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el crujir y el lloro, porque muchos son llamados y pocos son los escogidos. Esta parábola es maravillosa. Y es muy interesante porque nos habla de lo que venimos justamente estudiando, de las bodas del Cordero, ¿sí? De las iglesias de Apocalipsis, porque las iglesias de Apocalipsis son exhortaciones a prepararse para las bodas del Cordero, ¿sí? Porque todo el libro de Apocalipsis, como te vengo diciendo, es un libro profético que nos está enseñando cómo debemos prepararnos para la venida del Señor. Y aquí podemos ver que el Señor le está hablando en parábolas, ¿sí? Y está hablando justamente de su pueblo. Su pueblo no quiso, ¿sí? El Señor le invitó, hizo un pacto matrimonial con ellos, ¿sí? Pero ellos quebraron ese pacto. Entonces viene el Señor y dice, junten a todos, y ahí entramos nosotros, ¿sí? Los que éramos gentiles injertados en el olivo verde, entramos, ¿sí?, a vivir en el Señor. Junten a todos, buenos y malos, ¿sí? Y aquí que entran los malos también, ¿sí? ¿Quiénes son los malos? Todos somos malos, porque dice la palabra justamente no hay bueno en la tierra, sino solo Dios, ¿sí? Solo Dios puede llamarse bueno. Entonces, todos somos malos porque nuestra naturaleza caída, ¿sí?, justamente nos lleva a ser personas malas si el Espíritu de Dios no se manifiesta en nosotros. Por eso yo siempre digo que no hay personas malas, sino personas que el Espíritu de Dios no se ha manifestado en sus vidas. Y todos estos que tenían el llamado, ¿sí?, de venir a las bodas, no quisieron. Entonces, ¿qué dijo el Señor? No importa, vayan y traigan a todos los que quieren entrar. Y ahí entramos. Por la misericordia y la gracia de Dios, entramos. Pero es muy interesante porque dice que entrando el rey, vio a uno que no estaba vestido de bodas. Entonces, ¿quiénes van a entrar a las bodas? Los que están vestidos de bodas. Y esto es muy importante porque justamente en Apocalipsis, ¿sí?, nos habla
Yo anoté aquí Apocalipsis 10, vamos a ver si Apocalipsis 19, gloria al Señor. Apocalipsis 19, 8. Dice así, sí aquí. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿A quién? A la iglesia. ¿Quién es la iglesia? El pueblo de Dios. Se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿Qué es el lino fino? Los mandamientos de Adonai, la Torá de Dios. Limpia y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos, ¿sí? El lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Y cómo podemos vivir y hacer acciones justas? Por medio de la Torá, porque ¿cuál es la justicia? La Torá, Deuteronomio 6:25. Y tendréis justicia cuando guardéis todos mis mandamientos, preceptos y ordenanzas. Entonces podemos ver que llegando el rey, dice que vio a uno que no estaba vestido de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Cómo entraste sin estar vestido de lino fino? Entonces dice, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Entonces, podemos evaluar aquí que el Señor justamente nos está hablando, ¿sí?, de que debemos entrar en este tiempo a limpiarnos, ¿sí?, porque Él quiere que todos aquellos que son llamados puedan ser la novia y que realmente le amen. Por eso dice la palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. En otras palabras, si me amáis, guardad mi Torá, ¿sí?, mi Shabbat, mis fiestas, gloria al Señor. Comé lo que debes comer porque somos templo de Dios. Oiga, cuando se sacrificó cerdo en el altar de Dios, ¿sí?, se pecó contra Dios en el altar. Por eso el Señor dice, no comamos cosas que van a contaminar el altar. ¿Cuál es el altar hoy? Nuestro cuerpo, que no es nuestro, que es de Dios y es santo. En 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice así, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? La Torá, los profetas, ¿sí?, los salmos, los escritos, los evangelios, ¿sí?, las cartas de Pablo, las epístolas, todo, ¿sí?, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿sí?, para instruir en la Torá de Dios, a fin de que el hombre de Adonai, de Dios, sea perfecto, ¿sí? Usted dirá, bueno, sí, pero me falta muchísimo para ser perfecto. Sí, a todos nos falta. Estamos camino a la perfección, pero tampoco vamos a llegar a perfeccionarnos algo si no empezamos. Debemos comenzar, de alguna manera, debemos comenzar. Déjame decirle, yo peleé mucho con Dios, mucho tiempo, porque no quería comenzar a caminar como Él me estaba mandando y para lo que Él me llamó. Entonces, las escrituras, ¿sí?, tienen un fin. ¿Cuál es el fin? Hacer al hombre perfecto. Entonces dice, enteramente preparado para toda buena obra, ¿sí? Somos perfectos para toda buena obra, preparado por las escrituras, ¿verdad? Muy bien, vamos a leer en Proverbios, gloria al Señor, Proverbios, dice 6:23, dice así. Dice, porque el mandamiento es lámpara. En otras traducción dice porque la ley, ¿sí?, la Torá. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, ¿sí? Y camino de vida las reprensiones que instruyen, ¿sí? Camino de vida, ¿sí? Nos van a dar vida, porque siempre la palabra del Señor, como ya leíamos en Hebreos, ¿sí?, que dice que ella es espada de dos filos que penetra, ¿sí?, los pensamientos y las intenciones del corazón hasta llegar al tuétano y discernir los pensamientos más profundos del ser humano. Entonces ella nos va a llevar a caminar como a Dios le agrada, ¿sí? No obstante, al mundo no le va a agradar como tú caminas,
porque cuando nosotros caminamos como a Dios le agrada, al mundo eso no le agrada. Pero nosotros no hemos sido creados para agradar al mundo, hemos sido creados para agradar a Dios, porque Él es nuestro creador. No obstante, todo lo que estamos en el mundo y el mundo entero fue creado por Dios. Apocalipsis, vamos a volver al libro que estamos estudiando, ¿verdad? Apocalipsis 2:13 dice así: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Dice, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y nuevamente recalca que es donde mora Satanás, porque ese lugar, ¿sí? Donde en Pérgamo, ¿sí? Era un lugar realmente muy fuerte en la adoración pagana, ¿verdad? Entonces, un trono justamente representa autoridad, ¿sí? Quien vive en este territorio vive bajo autoridad de Satanás. Y es muy interesante porque Satanás, ¿sí? Satán en hebreo significa adversario. Y en el pictograma antiguo, ¿sí? De la escritura hebrea, ¿sí? Esta palabra Satán significa la serpiente que muerde a la simiente, ¿sí? Entonces, imagínense esta situación de los hijos de Dios viviendo en este lugar, ¿sí? Que inclusive presenciaron la muerte de este amigo, de este hermano, ¿sí? Antipas, ¿sí? Dice mi testigo fiel. Muy bien, Satanás, ¿sí? Siempre quiere tomar el lugar de Dios desde el principio. Desde el principio, vamos a ver lo que dice Isaías. Isaías 14, 12. Gloria al Señor. Dice así, del 12 al 15 dice así: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Oiga cómo Satanás desde un principio quiso usurpar el lugar de Dios y quiere siempre, por eso yo siempre enseño y hablo de esto, porque el Padre ha determinado que su pueblo está marcado, tiene una marca, y ya hemos estudiado que la marca justamente es todos aquellos los que están marcados por Dios son los que guardan la fiesta de Pesach. Ya lo estudiamos con la Biblia, hemos visto los versículos y todo, y podés ir inclusive a buscar en mis estudios, está en YouTube. Entonces, él también tiene una marca. ¿Dónde tienen la marca los hijos de Dios? Cuando los ángeles vengan, ¿sí? En la gloria del Hijo a buscar a los escogidos. ¿Dónde tienen la marca? Dice, en la frente y en la mano derecha. Resulta que Satanás también tiene una marca. ¿Dónde? En la frente y en la mano. Entonces, Dios ha creado un día para que descansemos, para que nos santifiquemos en Él y para que seamos bendecidos. Satanás también ha logrado, ¿sí? Imponer un día para adoración a Él, porque déjeme decirle que el domingo no es adoración a Dios, domingo es adoración justamente al enemigo. Entonces Dios ha creado sus fiestas, ¿sí? Ha hecho las lumbreras para que puedan separar los tiempos y entender los tiempos de sus fiestas y los días. Él también ha creado sus fiestas, el adversario, porque Satanás significa adversario, ¿sí? Entonces, Dios ha creado los meses, Él también ha creado los meses. Dios ha dicho esto se puede comer y esto no se puede comer. Satanás también ha dicho,
esto pueden comer, esto coman, que no pasa nada. Entonces, es muy interesante cómo el enemigo todo el tiempo quiere ocupar el lugar de Dios. Entonces dice, sobre las alturas, en Isaías 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Oiga, lo que el enemigo quería, no quería cualquier cosa. Él siempre quiso ser Dios y siempre quiso ser adorado, ¿sí? Hoy hablaba con mi peluquera y yo le comentaba justamente esto, ¿verdad? ¿Por qué nosotros no bailamos? O sea, bailamos, sí, por supuesto, pero las músicas, las alabanzas de Israel, las alabanzas que adoran a Dios, ¿verdad? Bueno, me dice, pero hay muchas músicas que no pronuncian dioses o que no pronuncian palabras profanas o malas. Y yo le digo, lo que pasa que no es ir y, bueno, voy a bailar porque esta música no dice palabras obscenas o no dice palabras que ofenden a Dios, voy a bailar. No, porque ya directamente todo lo que se presenta en el lugar es esas alabanzas, esas músicas son adoraciones al enemigo. Entonces, por este hecho es que no bailamos, pero sí, o sea, no bailamos en fiestas que no son fiestas de Dios, ¿verdad? Pero en nuestras fiestas sí bailamos. Si tenemos que bailar, bailamos, porque nosotros tenemos hermosas alabanzas, hermosas adoraciones y podemos bailar en las fiestas, inclusive, hemos bailado inclusive en nuestras fiestas, pero nuestra música, alabanzas a Dios, ¿sí? Gozarnos, el pueblo de Israel bailaba en el desierto y es una realidad. El rey David, cuando traía el arca del pacto, entró bailando, ¿sí? Esto es muy interesante porque nosotros debemos adorar a Dios con todo nuestro cuerpo, pero no con cualquier música, ¿sí? Porque ya las músicas que no son alabanza, ya sabemos a quién adoran. Entonces el enemigo, Dios ha creado sus adoraciones, siempre Él ha pedido adoración de su pueblo y el enemigo también pide adoración. Por eso el enemigo también exalta a aquellos que le alaban, ¿sí? Entonces podemos ver que en 1871 comenzaron a llevarse las primeras piezas, ¿sí?, del altar de Pérgamo a Berlín. Esto comienza a suceder justo cuando Alemania nacía como nación en tiempo de la guerra franco-prusiana. Entonces, este altar terminó de armarse en 1889, ¿sí? Año en que nace Adolfo Hitler. Bueno, más o menos tú ya puedes entender porque conocemos la historia de Hitler, ¿verdad? Y en 1910 se construyó, sí, un edificio alrededor de este altar que luego se convierte en un museo. Este edificio se terminó justamente en ese año, cuando Hitler estaba cumpliendo 21 años. En 1914 comienza la Primera Guerra Mundial. Junto a este altar también se encuentra la puerta de Istar. ¿Quién era Istar? La diosa de Babilonia. Y en 1934 Hitler se convirtió en el dictador de Alemania y comenzó su persecución brutal contra los judíos. Oiga, qué interesante porque aquí en Pérgamo murió justamente, dice la palabra, Antipas, ¿sí? Un mártir, fue muerto. Y cuando se llevan las piezas del altar, ¿sí?, de donde mora Satanás, a Berlín, luego con los años sucedió todo lo que ya sabemos del Holocausto. Podemos ver cómo hay conexión, ¿sí?, satánica aquí justamente, porque como mataban a nuestros hermanos en este lugar, en Pérgamo, también sucedió en Alemania. Este mismo espíritu donde antiguamente era Pérgamo, justamente ahora nuevamente está ocupado por una réplica, ¿sí?, del trono de Satanás, y hay muchas razones justamente para creer, ¿sí?, que esta nación de Turquía se convertirá en
Gog y Magog, que esa es una historia también que lo vamos a estudiar. En Apocalipsis 2:14 al 17 dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cómo va a pelear el Señor? Con la palabra. Y que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Gloria al Señor. ¿Cuáles son las enseñanzas de Balaam? Quizás tú lo sabes, pero quizás hay personas que no lo saben. Vamos a ver por la palabra cuáles eran las enseñanzas de este profeta Balaam. Dice en Números 31:1. Vamos a Números, el libro de Números 31:1. Dice así. Dice: Yahweh habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos alguno de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Yahweh en Madián. 1000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. Así fueron dados los millares de Israel, 1000 por cada tribu, 12.000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió, y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en sus manos para tocar. Y pelearon contra Madián como Yahweh los mandó, dice, a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre ellos a los reyes de Madián, Evi, Rekem, Shur, Ur y Reba. 5 reyes de Madián. También mataron a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. ¿Quién era este? El que enseñaba, ¿sí? Que el que tenía la doctrina justamente enseñaba al rey Balac a hacer caer en pecado al pueblo, porque vamos a leer ahora en Números 25 para entender mejor, porque tendría que haber leído Número 25, perdón, leí Número 31 primero. Número 25, 1 al 9. Gloria al Señor. Un segundito que me va a cortar aquí. Ya leemos Número 25. Ahí está. Números 25 del 1 al 9 dice así: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Yahweh se encendió contra Israel. Y Yahweh dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Yahweh delante del sol, y el ardor de la ira de Yahweh se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos, dice, de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Hasta el 9, ¿sí? Gloria al Señor. Dice: y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos. Moisés de Israel trajo a del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron en aquella mortandad 24.000. Muy bien, ¿qué es lo que sucedió con
Balac. Balac fue contratado por Barak, ¿sí?, para maldecir a Israel en el desierto. Pero Dios no permitió que Balaam maldijera a su pueblo. Entonces, como Dios no le permitió, él le enseñó al rey Balac que si él quería debilitar al pueblo, ¿sí?, para poder vencerlo, tenía que hacerlos caer en fornicación. ¿Y cómo iba a hacer esto? Enviaba mujeres hermosas al campamento y hacía fornicar al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué sucedió? El pueblo de Dios perdió las fuerzas y ahí vino justamente la mortandad sobre el pueblo. Entonces, para que parara, ¿sí?, o cesara esa mortandad, el Señor dijo, bueno, saquen a todos aquellos que pecaron en Baal Peor, aquellos que comieron sacrificado de los ídolos, aquellos que fornicaron con las mujeres madianitas, y mátenlo. ¿Para qué? Para que esa mortandad cesara. Y esa es la maldición que Yeshua se llevó en el madero, la maldición de la Torá, ¿sí? No la Torá. Entonces, hoy, el que fornica, sí, ciertamente no muere literal, la congregación no le va a matar, ¿verdad? Literalmente, pero por supuesto va a llevar consigo las consecuencias del pecado. Entonces, el Señor le dice, volvemos para terminar ahí en Apocalipsis, el Señor le dice que enseñaba, dice, a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas de los ídolos y a cometer adulterio. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Bueno, ya estudiamos en el programa anterior la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelaré contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer el maná escondido y daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita dice, escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Nosotros como seres humanos, dice la palabra, que no podemos decir que no tenemos pecado, porque aquel que dice que no tiene pecado es mentiroso, porque todo hombre peca. No obstante, no debemos vivir una vida de pecado, ¿verdad? Que el pecado siempre, si sucede en los hijos de Dios, debe ser un accidente, no elegir vivir una vida de pecado. ¿Por qué? Porque el pecado siempre nos va a debilitar. ¿Qué es lo que sucedió con el pueblo de Israel? Fueron debilitados y murieron en esa mortandad. Hubo 24,000 personas muertas, ¿sí? Entonces, ese es lo que el Señor nos viene enseñando desde un principio, ¿sí? Que no pequemos para no morir y que podamos llegar al momento de recibir esa piedrecita blanca donde el Señor nos bendice por medio de darnos un nombre nuevo y ser, por supuesto, las novias del Cordero. Agradezco al pastor Miguel González, ¿sí? El Eterno te siga usando. Abrazos, oro por tu vida y por tu ministerio. Abrazos, saludos, pastores, bendiciones, shalom. Amén, pastor. Bendiciones también para vos. Gracias por estar ahí siempre con un mensajito y tus oraciones. Gracias porque pronto vamos a contar testimonio de esas oraciones que te he pedido que esté orando por mí y mi esposo. Gloria al Señor. Así que hasta acá hoy vamos a estudiar esta iglesia de Pérgamo. Y bueno, nos encontramos, Dios mediante, en el próximo programa. Espero que haya sido de muchísima bendición este programa y que Dios haya hablado a tu vida como también, por supuesto, lo ha hecho a la mía. Así que, shalom, bendiciones a todos.